Sí. Bueno, perfecto. Entonces, eh, continuando con todo lo que es de conversión analógica a digital, vamos a ver también el conversor digital analógico hoy. El cuantificador, lo último que vamos a hablar de cuantificación es cómo funciona básicamente esto. Tenemos comparadores, una serie de comparadores, tantos comparadores como señales querramos, digamos, para poder, vamos a tener diferentes niveles de cuantificación. Esto depende del paso de cuantificación que tengamos, depende de cómo sea la señal de entrada. Ya lo vimos la semana pasada, cómo se define el paso de cuantificación. Entonces, para un paso de cuantificación de 1 voltio, es algo muy burdo, pero lo importante es entender cómo funciona. Y para una codificación de 3 bits, no codificación, para una cuantificación en 3 bits, tenemos 8 niveles. Entonces, tenemos 8 comparadores y cada uno de estos comparadores, en realidad son 7, pero cada uno de estos comparadores lo que hace es, por un lado, tomar una señal de referencia, en este caso, estoy agarrando uno cualquiera, 4 voltios, y lo compara con la señal de salida del muestreador. Si la señal de salida del muestreador, en este caso, que está por negativo, es menor que los 4 voltios, la salida va a ser un 1. Si esta condición se cumple, que la señal que está entrando por acá sea menor que esta, vamos a tener un 1. Si no se cumple, tenemos un 0. Entonces, tanto y en cuanto tengamos señales de bajo nivel, la salida de este comparador va a ser 0. Supongamos que tengamos una tensión de 2,5 voltios, la salida de este va a ser 0, la de este va a ser 0, 0, 0, 0, pero si tenemos 2,5 voltios, vamos a estar recibiendo más de 1 voltio acá, es al revés, perdón. Si tenemos 2,5 voltios, como esto está entrando por negativo, este va a ser más positivo que este, acá tenemos 7, este va a ser más positivo que este, con lo cual este va a dar un 1, si esto se cumple, este da un 1. Tenemos todos estos en 1 y este va a estar recibiendo una señal de mayor nivel por la entrada negativa que por la positiva, con lo cual vamos a tener 0. Si tenemos una muestra que viene en 2,5 voltios, vamos a tener 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Lo que hace el codificador, obviamente acá ya estamos cuantificando la señal, porque obviamente el paso de cuantificación es 1 y va a depender de que justo coincida con el salto. Si al salto lo hacemos en 2,5, en valores en 0,5, en 2,5, en 3,5, obviamente el salto se va a dar al medio, para arriba o para abajo. Acá se está dando casualmente justo en los valores precisos. Y a estos 7 valores, en realidad, los podemos codificar en 3 bits. Entonces, el circuito básicamente lo que hace es el funcionamiento que yo te decía, entre 0 y 1 voltio, entre 0 y 1 voltio de acá de la entrada, todas las salidas son 1. Si ponemos entre 2 y 3 voltios, que es lo que yo dije, C1 va a ser 0, C2 va a ser 0 y el resto va a ser todos 1. Y eso es básicamente, básica y sencillamente, cómo funciona la señal cuantificada. Fíjate que el cuantificador, fíjate que acá tenemos una señal analógica y acá ya tenemos una señal digitalizada. Porque acá tenemos ceros o unos. La señal que llega acá puede tomar cualquier valor entre 1 y 2. Entre 1 y 2, entre cada escalón, puede tomar cualquier valor absolutamente. Pero si es mayor que 1 y menor que 2, las salidas van a ser estas. Y no importa si es 1,1 o 1,9, con lo cual ya estamos digitalizando la señal. Tanto que
esto es un ejemplo al revés exactamente, pero lo que me importa es mostrar cómo son las lógicas. Esto es al revés casualmente, está entrando por positivo. Pero lo importante es que a partir de estas señales, de estos ceros y unos, con compuertas OR y NAND, o AND, no OR y negaciones, directamente tenemos compuestas AND, compuertas OR y negaciones. Directamente con la lógica del álgebra de Boole se puede obtener esta codificación de 7 entradas en 3 bits. Y directamente se convierte esta señal en un número binario de 3 bits. Estamos contando entre 0 y cualquier valor mayor que 7. Estamos convirtiendo la señal analógica directamente en una señal digital. Y no hay más vueltas. Básicamente en eso consiste un cuantificador. Lo que resulta más complejo quizás es definir cuántos niveles de cuantificación vamos a tener, cuál va a ser el paso de cuantificación, todos estos parámetros que los vimos la semana pasada, definir casualmente los pasos de cuantificación y cuántos niveles de cuantificación vamos a tener y a partir de allí cuántos bits vamos a tener a la salida. ¿Sí? Bien, excelente. Te recuerdo que cada tanto pregunto si va todo bien porque a veces se corta internet y tenemos que seguir. Entonces, con esto estamos completando la etapa de cuantificación ya con la lógica combinacional, que sería la del álgebra de Boole, que ya conocemos. A partir de la señal analógica estamos ya obteniendo una señal no solamente digitalizada. A ver, lo que estamos haciendo acá es transformando los valores en tiempo discreto y valores analógicos de amplitud. Acá, a la salida de los comparadores, ya tenemos valores discretos de amplitud. Obviamente, lo único que resta hacer es, con el álgebra de Boole, convertirlos en binarios. Y se acabó. No vamos a darle vuelta más, sino que entender cómo es que funciona nos posibilita poder tomar decisiones técnicas mejores. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿ahora qué tenemos? Ahora tenemos salida digital, binaria. Tenemos números binarios a la salida de un conversor. Así tenemos salida digital. Ya vamos a ver cómo, que va directamente al codificar. Antes de codificar, lo que tenemos que hacer es definir qué se va a hacer con la señal. Porque podemos utilizar la señal digital tal cual sale. La señal digital tal cual sale la podemos utilizar en un sistema que se comunica en paralelo. Estos sistemas en paralelo son muy comunes en distancias cercanas. Por ejemplo, las computadoras traían, con lo cual la comunicación, ya vamos a ver un ejemplo rápido, pero lo vamos a ver cómo funciona. Y la otra opción es una comunicación serie. La comunicación serie lo que hace es transformar todos estos datos que tenemos en paralelo en una secuencia de ceros y unos, casualmente, que se transmiten secuencialmente.
No hago la diferencia porque la codificación paralela prácticamente no requiere ningún trabajo adicional. ¿Por qué? La salida del cuantificador, estos números binarios, interactuando con algún dispositivo que va a actuar en consecuencia en función de cómo sean todos estos ceros y unos. En cambio, si necesitamos transmitir la señal, por ejemplo, transmitirla en televisión, por ejemplo, comunicar una cámara de video, una cámara de televisión con un switcher, y este switcher con otro equipo dentro del canal, utilizan comunicación serial. ¿Por qué? Porque no podemos poner, qué sé yo, 8 cables uniendo la cámara con el switcher, porque probablemente estén muy cerca, pero probablemente están a 100 metros. O probablemente, en vez de utilizar este tipo de comunicación a través de un cable, terminamos utilizando una comunicación a través de un enlace de radiofrecuencia, con lo cual también lo que hay que hacer es transmitir toda esta cantidad de bits. Obviamente hay que hacerlo mucho más rápido, porque transmitir estos 8 bits en forma secuencial llegan en paquetes de 8. En cambio hay que transmitir uno y otro y otro. Como mínimo tenemos que comunicar esto 8 veces más rápido para poder hacer una comunicación en vivo, para que lo que está saliendo acá se pueda recibir online. Si no, lo vamos a estar recibiendo offline, sería fuera de línea o a posteriori o en diferido. Entonces, por ejemplo, y se me vino el ejemplo de la comunicación serie de la impresora serial, de la impresora paralelo, por favor, perdón, la comunicación paralelo. ¿Por qué traigo el ejemplo? Porque está bien los datos, todos los datos estos, son los datos que comunican a la computadora con la impresora. Estamos hablando de 8 bits, listo, serán tantos niveles, creo que son 256 niveles, perfecto, listo, 256 opciones diferentes tenemos. Con eso ya codificamos seguro todos los símbolos que pueden ser enviados a la computadora. Y esto seguro que tiene que ver con el código ASCII que vimos. Entonces, lo importante es que además de estos paquetes, la comunicación en paralelo nos permite, por ejemplo, tener un pin que define este pin va a estar en low, en bajo, en cero. La computadora define esto para habilitar la alimentación automática de papel cuando se emiten caracteres. Este pin va a estar en bajo, también en cero, si hay una falla en la condición de la impresora, hay un error. Va a estar en cero si va a definir la computadora eso para iniciar la impresora, cuando la impresora se está inicializando. Puesto en cero para habilitar la impresora por la computadora. La computadora decide ponerlo en cero para habilitar la impresión. Se pone señal esta en cero cuando ingresan datos. Obviamente tenemos todo el bus de datos, que son 8 cables. Además, ¿qué te quiero decir? ¿O qué quiero transmitir? Que hay un montón de otros datos, no solamente los ceros y unos que hacen al código ASCII. Hay un montón de otros datos que hacen a que la impresora pueda ser bien manejada por la computadora. Y estos mismos datos que hasta hace bastante poco se utilizaban en forma paralela, comunicando la impresora, la computadora con la impresora, hoy por hoy se utiliza el puerto USB, que es un puerto serie. Esa S, bit, no sé cómo es la U, pero la S es de serial. Con lo cual, no sé el significado de USB, pero... ¿Perdón? Universal, la U. Bien, la universal, serial, no sé, bit, no sé, vaya a saber qué quiere decir.
el tema es que todo esto que se emplea para comandar una impresora en forma paralela, hoy por hoy está transmitiendo en forma serial, es decir, de esta forma, a través de un bus USB. Y vamos un escalón arriba. Yo tengo una computadora que se comunica por Wi-Fi, con lo cual, además, y el Wi-Fi no son 10 canales, es un canal que se emplea en forma paralela, se empleaba en forma paralela, hoy por hoy ya se está empleando en forma serial, sea por cable o por radiofrecuencia. Obviamente, la codificación cambia significativamente. A través del paralelo tenemos mucha más velocidad, pero no tenemos independencia de tener la impresora en cualquier punto de la oficina o llevarla de acá a la otra habitación, porque en la otra habitación tienen más trabajo y quieren esto de poner y sacar cable, el papel o cualquier cosa. A ver, nos independizamos, la comunicación serial posibilita muchas más libertades. Otro ejemplo de comunicación paralelo es la comunicación dentro de la computadora. Sea que estés conectado desde un celular en este momento o que estés conectado desde una computadora, si es una computadora, seguro que es una computadora o de 32 o de 64 bits. No sé si sabes qué tipo de computadora tenés. 64. ¿Cuánto? 64. Bien, quiere decir que del procesador salen 64, salen paquetes de información de a 64 bits cada vez. Y probablemente tengas una velocidad de reloj de 2 gigas. Bueno, a razón de 2.000 millones de paquetes de información de 64 bits salen en paralelo en forma simultánea. Esa seguro que es comunicación paralelo. ¿Por qué? Porque no hay distancia, porque se puede plantear un cableado que es bastante confiable. En el caso de una cámara, el cableado es una cosa que la torna la cámara en una cosa falible de que falle. Cuando usas un solo cable, bueno, listo, la falla puede ser una. Si tenés 2 cables, se duplican la posibilidad de fallas. 64 cables ni te cuento, más allá de lo difícil que sería manejarlo. No obstante esto, las cámaras 4K manejan la codificación de video de las señales HD. Vamos a los bits. La señal HD es 1080 por 1980, algo, 1920. ¿Sí? ¿Estás ahí? Sí. Esto es 2K. A esto se le llama 2K. ¿Por qué? Porque tenemos 2000 bits de ancho horizontal. 1920. El 4K es 3840 por 2160. ¿Sí? Sí. Bien. Ya estaba desarrollada la tecnología para comunicar las cámaras 2K en un formato que se llama SDI, HD, SDI. La velocidad de transmisión es 1,443, creo, gigabytes por segundo en 2K.
no se desarrolló un formato, porque la tecnología no lo permite aún, para transmitir 4 veces esta información. 4 veces esta velocidad por cable, no aún. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron 4 comunicaciones HD, SDI, para transmitir esto, con 4 cables. Entonces, yo no sé si seguirá siendo así, pero las primeras cámaras 4K, las 4 cámaras de estudio 4K, utilizaban 4 cables HD, SDI. De hecho, la codificación hacía que transmitían, por ejemplo, este píxel de este cuadro, este píxel de este cuadro, este píxel de este cuadro y este píxel de este cuadro. De manera tal que esto lo transmitía un cable. El otro cable transmitía el píxel del lado. Y así sucesivamente. Los 4 cables alternaban a través de una codificación, alternaban píxeles diferentes, contiguos, de manera tal que si se te cortaba un cable, no se te iba un cuarto de la imagen. Se te quedaba la imagen 4K sin parte de la información, pero no te quedaba sin la imagen. Todas esas cosas se hacen con codificación, y codificación digital, porque en realidad el formato HD, SDI va transmitiendo píxel por píxel, como es la codificación, como es la TV analógica. Píxel por píxel, línea por línea, en formato entrelazado o progresivo, pero con un formato parecido a lo que es la TV analógica. Esta codificación 4K se la empleó como una solución para poder transmitir dentro de los estudios con cámaras 4K y obviamente las cámaras tenían 4 cables de salida de video. Y los switchers, los mezcladores de video, le entraban 4 cables, es decir, obviamente que se aumenta la posibilidad de falla, pero no podemos poner en exteriores 4 transmisores de RF, o el costo de cada transmisor son carísimos, pero los enlaces eso, pero mientras más señal transmitís, mayor ancho de banda y mayor el costo, con lo cual poner 4 transmisores es realmente complejo para cada cámara. Entonces, la tecnología se va enfrentando con estos desafíos y la codificación lo que hace es ir solucionando estos inconvenientes puntualmente a través de softwares. Como ya estamos hablando de ceros y unos, lo que hacemos es meter los paquetes de 64 bits dentro de un codificador, de un sistema que lo convierta de alguna forma para poder ser usado a posteriori, o en un codificador que lo transforme en serial. ¿Qué es lo que quiero transmitir? Cuando entramos a codificación, ya entramos a hablar de MPEG-1, MPEG-2, del H264, el H265, del MP3, del MP1, MP2, audio y video, respectivamente. Video y audio, respectivamente. Con lo cual, ya se abren muchos caminos. Y la evolución tecnológica va generando día a día, año tras año, mejoras que posibilitan evolucionar. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien. Vamos a hablar de la codificación PCM. La codificación PCM es la codificación de la salida, tal cual como uno se la puede imaginar, sea paralelo o serial del cuantificador. No tiene no tiene compresión, no tiene ningún cambio significativo. Si este es el bit
más significativo se manda el 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, secuencialmente en serie o en paralelo, pero no tiene ningún cambio. El PCM sería algo así como se suele decir en el video o en fotografía, el archivo RAW. Es la información completa, en crudo, sin ningún procesamiento, ni compresión, ni nada. Es toda la información tal cual la entrega el sistema de codificación. Que el formato HD-SDI, eso es Serial Digital Information, es PCM. Es PCM en video. Es el formato que comunica las cámaras con el switcher. No se puede transmitir SDI, porque ya lo vamos a ver oportunamente. Requeriría que si vamos a transmitir 4 MHz de ancho de banda, que es una información de video normal, estándar, qué sé yo, si te acuerdas de lo que es el ancho de banda de video en la TV analógica, para poder transmitir información codificada, serial, en radiofrecuencia, 4 MHz, sin comprimir y sin modificar ni nada, son necesarios por lo menos 80 MHz de ancho de banda. Es decir, para transmitir 4 MHz necesitamos 80 MHz de ancho de banda, cuando cada canal de televisión tiene asignado 6 MHz nada más. Así que eso no se hace, pero sí son señales. La información PCM es información que se utiliza dentro de las estaciones. Cuando vas a comunicar un equipo con otro, tanto en audio como en video, se utiliza el PCM. ¿Por qué? Porque el PCM es la información en crudo, está toda la información y a partir de allí podés comprimir, podés transmitir, podés almacenar y a futuro modificarla como quieras. Con lo cual el PCM es un formato bastante común por ejemplo, también es el que emplea el Compact Disc. El Compact Disc no tiene nada de compresión, simplemente es la información digitalizada en 44.100 muestras por segundo a razón de 16 bits por muestra. Y listo. Y como van las señales, se van codificando. Lo que sí tenemos, no me puse nunca a estudiarlo, pero seguro que es así, que la comunicación dentro de un reproductor de Compact Disc es, tenemos un lector, este lector va a ir leyendo los datos de uno, por más rápido que gire, qué sé yo, va a leer los datos de uno, los va a convertir luego en audio. Lo más probable es que lo termine convirtiendo en una información paralelo, y la información paralelo entra a un conversor digital a analógico y lo termina convirtiendo en audio. Entonces, la codificación PCM es siempre ocurre. ¿Por qué? Porque cuando vamos a comprimir una señal, cuando lo vamos a terminar comprimiendo con cualquier compresor o algoritmos son los programas. Cuando lo vamos a terminar comprimiendo o transmitiendo, lo que fuera, siempre lo que primero tenemos que hacer es codificar PCM, que sería la salida del cuantificador. La salida del cuantificador, tenemos toda esa información paralela está encodificada en PCM. Luego podemos, si queremos, a la información paralela, llevarla a una información serial. Por ejemplo, la salida de una cámara es información PCM. Tenemos la serial PCM. Luego la transformamos en una señal codificada para ser transmitida, que es la señal HD-SDI. ¿Qué es comprimir? ¿Qué implica, comprimir? ¿Qué es codificar? ¿Qué es la codificación? Codificar, en este gráfico yo representé varias cosas.
Por un lado tenemos la frecuencia de muestreo, está ejemplificada a través del periodo de muestreo. Por otro lado tenemos lo que implica la cuantificación. La señal analógica es la curva negra y la cuantificación con el error de cuantificación aceptado, con el paso de cuantificación elegido, termina deparando lo que es el gráfico, la curva de la señal analógica, en una cosa que, en definitiva, vas a hacer como eso. No se parece mucho, pero el error de cuantificación que se asume, esto es, se define a través de las pruebas de percepción y de toda cualquier otra, de acuerdo a la necesidad vamos a estar definiendo el paso de cuantificación. Listo. Se asumió un error de cuantificación que no nos va a afectar, por más que esta señal difiera bastante de la analógica original, nos sirve y la tenemos lista para, ya la tenemos digitalizada, la tenemos cuantificada. ¿Qué hacemos ahora con esa cuantificación? Es asignarles los niveles de cuantificación que corresponden, asignarles los números binarios correspondientes. A cada nivel de cuantificación se le asigna una cantidad de acuerdo a la cantidad de bits, se le asigna un número. Esta cuantificación en particular arranca para el valor de 0 voltios de tensión de esta señal con valores positivos y negativos, con la codificación 000, y de allí el bit más significativo ya identifica a todos los valores positivos cuando este bit es 0, y el bit más significativo indica todos los valores negativos de la señal cuando este bit es 1. Es una forma de codificar. Lo que vamos a tener a lo largo del tiempo es que en este momento valía 001, en este momento vale 010, luego de la siguiente muestra va a volver a valer 010 y así sucesivamente. Vamos a tener en la salida paralelo del cuantificador toda esta secuencia de ceros y unos en paralelo. Nuevamente, esta lo podemos utilizar en paralelo o lo podemos utilizar seriado, con lo cual eso dependerá de la aplicación, si lo estamos utilizando dentro de un dispositivo, si lo queremos transmitir, listo, ya lo detallé anteriormente. ¿Qué implica? Codificación PCM. Si lo que estamos enviando es 4 bits, lo que vamos a enviar es una secuencia de datos en forma seriada, de esta forma. Si el envío es seriado, si es paralelo, será la secuencia paralelo que corresponda. Si es seriado, vamos a estar mandando algo como esto. Es decir, un 0, 0, 0, 0, agarramos cualquier número, 1, 0, 1, 0, 1, un 0, última etapa del procesamiento que va a estar recibiendo esta información. Tiene que saber que además de esto, tiene que entender que va a recibir toda esta información codificada en un montón de bits. Obviamente, si uno quiere transmitir, por ejemplo, estos 8 bits, que es la información para imprimir, y además transmitir todo esto, capaz que se agregue un bit adicional, no me he fijado cuántos datos más son, o 2 bits adicionales. Lo importante es que hay que transmitir todo esto para comunicar eficientemente una computadora con una impresora. Con lo cual, bueno, no serán 8 bits, serán 9 o 10,
que además llevan la información complementaria para sincronizar el funcionamiento del elemento que está enviando la información con el elemento que la está recibiendo. Con lo cual, si necesitamos mucho mayor información, en este caso, no son solo los 8 bits para comunicar la impresora con la computadora, viceversa, la computadora con la impresora, sino que además todos los otros bits de comando que le indican a la computadora y te avisa, se quedó sin papel, bueno, todas esas cosas que hacen la interacción entre los dispositivos. O puede que la impresora directamente tenga los sensores de error y te muestra en la pantalla de la impresora dejó de imprimir porque le falta papel o porque se atascó o lo que fuera. Pero todo esto se define en la codificación. Si queremos estar con enviar y recibir toda esta información, y bueno, tendremos que agregar tantos bits adicionales de ida de la computadora a la impresora y tantos bits adicionales de vuelta de la impresora a la computadora y armar la codificación adecuada para entender que si, qué sé yo, la computadora recibe un 0010 implica que la señal negativa enviada a la computadora cuando los datos ya ingresaron a la impresora, listo. A ver, esto no va a ser un 0 solamente, va a tener que ser una serie de ceros y unos para poder procesar todos estos datos adicionales. Entonces, esa codificación, si esta codificación es 001, listo, cuando la computadora reciba 001 significa esto y se actuará en consecuencia. Eso implica codificar, básicamente. Si es seriada la información, se transmitirá así. El receptor tiene que saber que va a recibir esto así, tiene que saber cuál es la frecuencia de muestreo, información que también va codificada en la información seriada. Tiene que haber esta sincronización entre el receptor y el transmisor. Hay transmisión sincronizada cuando es necesaria esta comunicación bidireccional principalmente, y si no, suelen ser información asíncrona, por ejemplo, entre un transmisor de televisión y un receptor. Si llega a haber errores al medio, el receptor va a tener un software de corrección de los errores que pudiera recibir por no sé, cualquier cosa que se le interrumpa una serie de bits entre el transmisor y el receptor. Tendrá forma de corregirlo, o congelar la imagen o solucionarlo. Tiene un software definido qué va a hacer si se queda sin tal información o sin tal otra o sin video. Esto hace todo al software que se desarrolla para poder procesar la señal codificada. En la práctica, y este es otro ejemplo nada más, se traduce en enviar ceros y unos, 1101, 1101 y así sucesivamente. Esto es simplemente un ejemplo de lo que sería una información muestreada, cuantificada, codificada en 4 bits y enviada serialmente. Entonces, ¿qué tenemos? Transmisión de señal de datos PCM, que era lo que yo decía recién a grandes rasgos, que además de enviar en ese caso de la computadora, de la impresora, eran 8 bits. En este caso es serial. Además de enviar los 8 bits con toda la secuencia de datos que uno quiera mandar, se envían información adicional que hace a indicar, por ejemplo, que está comenzando la palabra. Ah, listo, está por comenzar una secuencia de, no sé, supongamos, toda una línea de video. Ah, listo, supongamos que fuera eso. Ah, vamos a mandar toda una línea de video. Mandamos luminancia, la componente U, A, R, la componente B del píxel 1. Luego, igual del píxel 2, igual del píxel 3, secuencialmente. Ah, terminamos la línea, listo.
La última palabra, terminamos de transmitir las 1920 información del LED. Listo. Palabra de detección de error. Si llega a haber un error, intenta corregirlo. Intenta. Por lo menos hay un software que intenta detectar. Si hay error, le indica al software, el software toma decisiones de qué va a hacer. Finaliza la trama. Ah, listo, terminamos de transmitir la primera línea. Código de inicio de la próxima trama. Ah, vamos a transmitir la segunda línea ahora. Todo otro paquete de el píxel 1 de la segunda línea, el píxel 2, secuencia de, no sé, 8 bits de luminancia, 8 de la componente roja, 8 con la componente azul, supongamos que esté codificado así, y se transmitirán 1920 paquetes de esos hasta terminar la segunda línea. Estoy diciendo un ejemplo cualquiera. Luego finaliza la trama, hay una secuencia de bits que indica que finaliza la trama. Obviamente no son solo 8 bits, hay que transmitir información adicional, lo cual implica que la transmisión se incluyen quizás 9, 10 o los 16 bits para transmitir. Obviamente, para comunicar, hacer esta comunicación SDI, por ejemplo, en serial, en cable, el receptor va a entender y ir entendiendo toda la información en función de los datos que va recibiendo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien. Perfecto. En la práctica, ¿qué tenemos? Tenemos una cámara, tenemos la señal de cámara, la señal de RGB, luego de los espejos dicroicos, tenemos 3 sensores CCD para obtener la señal R, la señal G y la señal B. Le aplicamos la señal, le aplicamos la corrección de gamma, con lo cual vamos a tener estas señales prima. Prima indica que está corregido en gamma. Luego obtenemos la señal luminancia, la componente azul y la componente roja, ya corregidos en gamma también. Esto vamos a ver, ya vamos a hablar en un ratito del submuestreo 422, pero fíjate vos que la luminancia está muestreada con una frecuencia. Acá hay un filtro que elimina las frecuencias más altas que un determinado rango. Entonces, estamos eliminando un determinado rango de frecuencia de toda la información de crominancia. Luego, la luminancia, perdón, la vamos a muestrear en un codificador analógico digital a 13,5 MHz, que es la frecuencia de muestreo del video. A las componentes color, en el submuestreo 422, las muestreamos, ya vamos a ver en el tema siguiente, en unos minutos, que se muestrean con la mitad de la frecuencia de luminancia. Esto es así en las transmisiones de la TV digital. El submuestreo 422. Codificamos la salida de los conversores analógicos digitales. Lo que hacen es transmitir la señal, acá está como verde, azul y roja, pero en realidad es luminancia, componente azul y componente roja. ¿Por qué le ponen verde a la luminancia? Porque la luminancia traslada la información casualmente de luminancia, pero el color verde es el que para el cual el ojo es más sensible. Entonces, por eso identifican con verde. Y luego hablan de un multiplexado de esta información y de una transmisión paralela. Ya vamos a ver cómo es que se transmite todo esto, pero fíjate vos que si sumamos los 13,5 acá tenemos 2 señales a 675. Multiplicamos por 2, tenemos 13,5. Multiplicamos 13,5 por 2, ¿por qué? Porque tenemos la luminancia y aparte estas 2 señales de crominancia totalizan 27 MHz de la comunicación.
Así es como funciona un sistema. Esto es de comunicación en paralelo, ¿sí? Obviamente, si vamos a comunicarlo con cable, vamos a utilizar a posteriori de esto un conversor de señal de luminancia y componentes color en información seriada. ¿Cómo es que, por ejemplo, son los diferentes formatos que se utilizan en cada una de las etapas de muestreo? No nos olvidemos, estamos todavía en la codificación analógica digital. Entonces, en alguna de estas cuestiones me estoy adelantando y en otras estoy haciendo un repaso, pero es importante ver hacia dónde vamos y dónde estamos parados. Tenemos señal analógica, que sería la señal que sale, tenemos a la salida de los, o la entrada de la cámara, porque la salida de los CCD ya es digital. Esta señal la vamos a muestrear con un submuestreo de crominancia que tiene diferentes formas, ya vamos a ver qué implica. La vamos a cuantificar, puede ser en 8, en 10 o en 12 bits, profundidad de color, y la vamos a codificar. La codificación en MPEG-1, en MPEG-2, en MPEG-4, H264, H265, con lo cual se abren múltiples caminos. Uno puede estar haciendo un muestreo de 422 en 8 bits y comprimir con MPEG-4 o con MPEG-2 o con MPEG-1 y ya hay multiplicidad de diferentes tipos de señal. Y hay que saber entender qué va a implicar que estés muestreando de una forma o de otra, que estés empleando mayor o menor cantidad de bits y que estés utilizando un tipo de codificación o de otra. Hacia allá vamos a comprender esto con cierto grado de precisión, porque además todo esto evoluciona, como decía hace un rato, año tras año. Y seguro que va a mejorar, y seguro que van a aparecer nuevos formatos y mayores velocidades. Y a partir de allí habrá que ir, pero lo importante es que en esta materia ustedes van a poder entender qué significa que está cuantificado en tantos bits, qué tipo de precisión se puede esperar, el paso de cuantificación, profundidad de color, todo lo que venimos viendo. De allí se abren formatos. Tenemos, me voy a referir a dos tipos de formatos. A la señal analógica en componentes está definido por normas. Hay normas definidas por un cuerpo de ingenieros, un consejo de ingenieros en Estados Unidos, define estas normas, no sé si era internacional o de Estados Unidos, pero son normas definidas internacionalmente. Entonces, vos podés tener una cámara que te emite información en SMPTE 240M. Si transmite información en SMPTE 240M, está codificada de esta forma y te envía 1125 líneas a 60 cuadros entrelazados. Y si está codificado en 274M, te está enviando 1920 por 1080 con todas estas características. Y puede ser en 525, la codificación es en 1920 por 1980, la 274M. Pero esto se puede traducir en 525 líneas, en 60 cuadros entrelazados, o 625 o en 1250 a 50 cuadros entrelazados también. Esto vamos a empezar no a estudiarlo, pero esto sí sirve para saber lo siguiente. Si vos tenés una cámara que transmite con estas características y te estás por comprar un mezclador o un procesador o una placa que va a recibir en la computadora, vos querés meter video, tenés una cámara y vas a meter video de esa cámara en una computadora.
para poder grabar o para poder procesar, y tu cámara tiene salida en SMPTE 240M, la placa que compres, tenés que tener la seguridad de que acepte la codificación SMPTE 240M como mínimo. Si acepta otras, mejor, porque te va a posibilitar conectar otro equipamiento. Esto estamos hablando de analógico. En digital igual. Cada codificación, fíjate vos que lo que nosotros vimos el año pasado, de que teníamos un 30% de rojo, un 59% de verde y un 11% de azul en la TV analógica, que se cumple en Argentina, y no siempre, porque dependiendo del el formato de la televisión, vamos a tener 30% de rojo, 59% de verde y 11% de azul, o un 21% de rojo, un 71% o 72% de verde y un 0,7% de azul. Esto es de acuerdo a las diferentes normas. Igualmente, en la TV digital, acá tenemos TV digital, las componentes y la luminancia, escaladas escaladas indican los pasos de cuantificación, para una cuantificación digital fijada en 0. Entonces, tenemos que la luminancia en estas normas SMPTE 274M, ya estamos hablando de TV digital, está codificada en un 21% de rojo, 71% de verde y 0,07% de azul. Y así respectivamente están armados las señales B-I y la R-I. Lo cual permite codificación en 1920 por 1080, sería Full HD 2K, o esto es señal HD 1280 por 720 líneas. Y a su vez esto convertirlo en alguno de los otros formatos que conocemos más comunes, el NTSC, el PAL, y esto sería un sistema, un formato HD. Como dato adicional, y me aparto de la televisión un instante, y esto tiene que ver con codificación, las cámaras de fotos, me estoy apartando de la televisión, pero muchas producciones hoy por hoy se están haciendo con cámaras de fotos. ¿Por qué? Porque no es porque una cámara de foto uno lo vaya a conectar en un estudio de televisión, pero la cámara de foto con una buena tarjeta de memoria nos posibilita grabar videos, con lo cual terminamos utilizando la cámara de fotos como una cámara de video. Bien, ¿cómo es que funciona la codificación color en las cámaras de foto? Lo hace a través del formato Bayer o del patrón Bayer que se llama. El patrón Bayer lo que hace es tomar por cada píxel color que se llama, cada píxel color sería 4 píxeles, por cada 4 píxeles toma 2 del verde, 1 del rojo y 1 del azul. Con eso arma la imagen roja, la imagen verde y la imagen azul. Obviamente la verde, que es para donde el ojo es más sensible, tiene mayor información. Entonces, es un formato, simplemente me interesa transmitirles como información de que si ven que la codificación de la cámara que van a comprar o que tienen es a través del patrón Bayer, implica esto. Nuevamente, la codificación le da mayor resolución a la imagen final en donde tenemos mayor sensibilidad en el ojo, es decir, en la parte central del espectro visible, siendo el rojo y el azul ambos extremos prácticamente del espectro visible del ojo y con mucha menor sensibilidad que para el verde. ¿Estamos hasta ahí?
Sí, vamos. ¿Alguna pregunta de esto? No, no, ninguna pregunta. ¿Venimos todo claro? ¿Todo bien? Todo está. Perfecto, excelente. Ahora pasamos a, verifiquemos que estamos grabando. Vamos a pasar a submuestreo color. El submuestreo color es una parte muy importante de lo que es la codificación digital, específicamente el muestreo. No lo vimos porque para comprender el submuestreo color me parece importante, no lo vimos cuando vimos el muestreo, me parece importante haber entendido todo el tema de la cuantificación y la codificación para poder avanzar con mayor claridad en el submuestreo. Bien, ahí vamos. Cuando vamos a muestrear, habitualmente, hola Pati, se muestrea la luminancia de una forma y no nos olvidemos el gráfico que veíamos recién, de las cámaras y todo eso. Por un lado, la cámara nos entrega señal de luminancia y por otro lado nos está entregando señal de componentes. Esto lo podemos muestrear con la misma calidad a todas las señales. Obviamente, y nuevamente remitiéndonos a lo que es la señal PCM, si uno trabaja, está trabajando, por ejemplo, en algún estudio importante de cine, en Disney o en cualquier lugar así, y no tenés problema de almacenamiento ni nada, y bueno, cuantificás, muestreas con la mejor velocidad de muestreo que puedas todas las señales, las guardás porque eso te va a posibilitar hacer diferentes procesamientos, tener mejor calidad en los efectos, al tener también mayor, supongamos que lo cuantifiques en mayor cantidad de niveles de cuantificación que los necesarios, esto te posibilita tener errores menores. Al tener menor paso de cuantificación tenés menores errores y estos errores en diferentes pasos de procesamiento se pueden magnificar, con lo cual a medida que uno achica el paso de cuantificación en estudios de producción, es mejor. También cuando se aumenta la velocidad de muestreo, pero estamos ocupando con mayor cantidad de bits, con mayor cantidad de muestras, un espacio importante en el disco. Lo que se utiliza para transmisión específicamente, bueno, lo que dice esta filmina es que se puede digitalizar la luminancia y las componentes o RGB. Obviamente, si vos digitalizás RGB, después las podés mezclar como quieras, porque podés definir, cambiar el porcentaje. En cambio, cuando ya estás definiendo cuánto vale la luminancia, estás definiendo, por ejemplo, ese 0.11, 0.30 y 0.59, ya no lo podés volver atrás. Ya fue codificado de esa forma. En cambio, cuando digitalizas RGB, te queda el material totalmente en crudo para procesarlo como quieras. Nuevamente, esto implica mayores recursos, pero todo depende de qué estés haciendo y con qué calidad lo quieras tener el producto final. Lo mismo que yo les dije con cuantificación. Siempre hay que hacer todo este tipo de trabajos pensando en el norte. A ver, ¿cuál es mi norte? Voy a terminar grabando un DVD de que toda la película me lleva como máximo 4 gigas. Listo, entonces tengo que terminar, el producto final va a ser con tal frecuencia de muestreo, con el DVD de video va con tal frecuencia de muestreo y con tantos niveles de cuantificación. No hay vuelta de hoja. Es el formato DVD, y si vos le pones un DVD que está grabado con otro formato otra frecuencia de muestreo y otra cantidad de niveles de cuantificación, el receptor, el DVD que tenemos en la cámara no lo va a entender y no sirve. Por eso, esto de tener en vista el producto final es básico en todo trabajo.
Aunque en algunas instancias podemos decir, no, yo voy a grabar con la mejor calidad y después al final convierto mi resultado, listo, ya hice todos los efectos de la película, todo, hice todo lo que quería, el resultado final lo convierto en tal frecuencia de muestreo, tantos niveles de cuantificación para que sea dispositivo. Nuevamente, la son de 13 millones, 13,5 millones de muestras por segundo. Obviamente, si tenemos 13,5 millones, es, a ver, 1 dividido 13.5 exponencial 6. Esto es 74 nanosegundos. 74, como tenemos una línea de 64 microsegundos en video, hablando de 64 exponencial 6 negativo dividido 74 exponencial 9 negativo, me da 864 muestras por cada línea. Por cada línea de video que yo tengo 64 microsegundos, estoy tomando a razón de 13, de una frecuencia de muestreo de 13,5 megahertz, estoy tomando 864 muestras por segundo. Saco una imagen de lo que tengo en el pizarrón, hago esa cuenta para que quede registrada, porque me parece trascendente. Lo que voy a hacer es sacarla sin flash y enviarla directamente al grupo para no andar olvidándome ni nada de esto. Ahí vamos. Entonces, ¿qué cuenta hice? Yo tengo una frecuencia de muestreo de 13,5 MHz. Entonces, el periodo de muestreo va a ser igual a 1 dividido 13,5 por 10 a la 6. Esto me dio cuántas de estas muestras voy a tener por cada línea. Entonces divido 64 por 10 a la 6, a la menos 6, dividido 74 por 10 a la menos 9, y esto me da igual dividido, no, a ver de nuevo, creo que era 846, veamos. 64 exponencial 6 negativo, dividido 74, me da 864 muestras por línea. ¿Se entiende esto, Lautaro? Sí, profe. Perfecto. Y ahí está
mejor documentado. Listo, entonces sabemos que tenemos suficiente cantidad de datos de luminancia y el muestreo de luminancia se hace casualmente a través de un formato matricial. Esto es como te decía, tomamos píxel por píxel, cuál es la información de video y de las componentes color, y lo procesamos. Entonces, obtenemos estos valores a través podemos procesar la luminancia y las componentes o el RGB, como uno quiere. Lo importante es que esta información es matricial y se va obteniendo la información de los valores de luminancia y de crominancia o de RGB de cada una de los píxeles en forma consecutiva, que esto se organiza así en forma matricial. Píxel tras píxel uno al lado del otro, que cuando hablamos de 1920 por 1080 tenemos 1920 sensores horizontales que forman una línea, multiplicados por 1080 sensores verticales, cada uno con un sensor rojo, verde y azul. Eso es un sensor CCD de una cámara de video. Estamos hablando de 1920 por 1080 da 2.073.600 píxeles, perdón. Pero esto lo multiplicamos por 3 porque cada píxel tiene un sensor rojo, uno verde y un azul, para poder sensar cuál es el valor en un sensor GCD. Así que esto es la tecnología, cómo ha avanzado con estas cuestiones matriciales y todo. Ahora, ¿qué hacemos con esa información? ¿Qué vamos a hacer? Recordemos las características del ojo. El ojo tiene mayor sensibilidad a la luminancia que a la crominancia. Con lo cual, en la TV analógica le asignamos 4 MHz de ancho de banda a la luminancia y las componentes color las reducíamos a 2 MHz de ancho de banda o un poco menos alguna de las componentes. Lo importante es que se le da menor definición. En la TV digital, si al muestreo lo hacemos con el formato 444, que sería utilizar la misma velocidad de muestreo para la luminancia que para la componente roja y que para la componente azul, esto sería 13,5 MHz, disminuimos la la frecuencia de muestreo en la crominancia, tanto en la componente roja como en la azul, a la mitad. Esto solo puede ser percibido por monitores profesionales, por gente experimentada, porque no se nota. Entonces, hay una norma que tiene este número y que habla de utilizar esta frecuencia de submuestreo color, se llama, porque casualmente bajamos la calidad de la señal de información de crominancia, muestreando a la mitad. Vamos a tener la mitad de muestras. Si aplicamos su muestreo 411, 420, ya se nota. Con lo cual vamos a ver qué implica cada uno de estos muestreos. Muestreo 444 es la señal de luminancia y las señales, ambas componentes color, muestreadas con la misma frecuencia. Nuevamente, esto sirve para hacer un almacenamiento de toda la información y quedarse con la información para procesarla a futuro como uno quiera. Si vamos a transmitir, se utiliza el submuestreo 422, que implica bajar la frecuencia de muestreo de crominancia a 675 MHz, tal cual como era el gráfico, el diagrama en bloques de la codificación analógica digital
que mostraba al final de las filminas de codificación. Tenemos las dos componentes color muestreadas a la mitad de la frecuencia de muestreo de la luminancia. Tengamos presente que los 13,5 MHz cubren ampliamente Nyquist. Y esto tiene que ver con múltiplos de la frecuencia de línea, no vamos a entrar en ese detalle, pero si pensamos en el PAL-B, en los sistemas de codificación color que tienen mayor ancho de banda a nivel universal en el mundo, este ancho de banda es 5,5. Quiere decir que la frecuencia de muestreo en esos casos tendría que ser superior a 11 MHz, 5,5 por 2 da superior a 11 MHz. Bien, se utiliza 13,5 MHz como frecuencia de muestreo de video. En este caso, en la crominancia, estamos bajando a la mitad y no es perceptible, salvo a través de equipos profesionales y de equipamiento profesional, hablo de un monitor profesional y con gente experimentada. Ya si aplicamos el muestreo 420, 411, ya se nota, pero fíjate que el muestreo 420 implica las mismas frecuencias de muestreo que el muestreo 422, pero las señales de crominancia vamos a muestrearlas línea de por medio, es decir, en una línea vamos a muestrear la señal roja y en la línea siguiente vamos a muestrear solamente la señal azul. En este caso estamos tomando dos muestras de luminancia más dos muestras de crominancia para definir un paquete de información. En este es una de luminancia más uno de crominancia en una línea, y en la línea siguiente uno de luminancia más, serían dos de luminancia más uno de crominancia, acá también dos de luminancia más uno de crominancia en la primera línea, y en la línea siguiente dos de luminancia por cada muestra que tenemos del azul. Esto ya afecta la calidad. No obstante, terminamos reduciendo mucho los espacios, las velocidades necesarias de transmisión y todo esto. Así que siempre estamos hablando de ventajas y desventajas y de posibilidades técnicas, más costos, que todo esto se termina traduciendo al final en costos de procesamiento, costos de velocidad de tarjetas de video, costos de almacenamiento y costos de transmisión también. Digo costos porque a mayores velocidades o mayor cantidad de bits por segundo implica mayor costo. Bits por segundo, estamos hablando de bit rate, que sería la cadencia con la cual se transmite, cuántos bits por segundo estamos transmitiendo, es un parámetro que ya vamos a conocer. Bien, muestreo 444, la luminancia en 13,5, las componentes color también en 13,5. También podemos utilizar, en vez de luminancia y componentes color, RGB. Obviamente, cuando hablamos de cambiar la calidad a 422, por ejemplo, ya no hablamos de RGB. Hablamos de RGB cuando vamos a guardar el material en crudo, tal como es, para procesarlo a futuro. La frecuencia de muestreo en el 422, 13,5, R-I y B-I, 675. El 420, 675, la misma frecuencia de muestreo que el 422, pero la componente R-I en una línea y en la componente B-I en la línea siguiente. ¿Qué implica? La codificación, vamos a ir viendo las imágenes y después también los resultados. Frecuencias de muestreo completas. Esto genera una determinada bitrate o caudal de información de 248 millones de bits por segundo. Esto es dentro del equipo. Entonces, 444 implica muestreo de toda la información que es capaz de entregar la cámara. No nos olvidemos que dependiendo de la tecnología que tenga la cámara y todo,
el equipo nos va a posibilitar guardar la información con diferentes formatos. Y dentro de esos formatos podemos elegir el submuestreo color que queramos elegir. Y lo elegimos directamente en la cámara, porque la cámara es la que nos da en una tarjeta de memoria directamente la información ya almacenada, o a través de una salida de un cable, la información seriada para su uso en lo que sea necesario, para llevarlo a una computadora o para llevarlo a un switcher y de ahí quizás al aire. Esto es, tenemos resolución horizontal y resolución vertical completa, full, tanto de las componentes como de la luminancia. La luminancia siempre la vamos a procesar con el máximo de la calidad. Lo que vamos a resignar en el submuestreo color es la calidad, casualmente, de las componentes color. Bien, esto lo dejo como... ahí voy a mostrar diferentes gráficos en cada caso, porque algunos son más ejemplificativos. Acá tenemos las muestras de luminancia representadas por una X y las muestras de las componentes color representadas con el círculo. Obviamente acá tenemos toda la información. El muestreo 422, vamos a bajar a la mitad el muestreo de la información de crominancia. ¿Qué significa? La luminancia va a full. Estas son las componentes color, tal cual la vemos. ¿Y qué vemos? Esto es la información tal cual es, original. Ahora, el submuestreo color transforma estas dos colores en uno solo. Los está integrando acá. Está diciendo que de estos dos píxeles elige el número 1 para colorear el píxel 1 y el 2 de luminancia. El píxel 1 y el 2 de luminancia utiliza la muestra de la componente elige un color y le asigna el color ese a dos muestras de luminancia. Y así con cada uno de los píxeles. El píxel 3 va a definir el valor de luminancia el valor de crominancia, que es este color verde, tanto del píxel 3 de luminancia como del píxel 4. El resultado es una señal que se parece, no es lo mismo. Acá elige el rosado, este rosado se aplica a estos dos píxeles. Es una señal más o menos parecida. Ya vamos a ver que esto no es muy notorio, lo vamos a ver gráficamente. Lo que es importante es que se reduce el ancho de banda necesario y la densidad de información a guardar y a usar en un tercio. Y es una reducción significativa, sin afectar la calidad objetiva de visualización del color. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos la muestra de luminancia, acá no tomamos la luminancia, entonces reducimos la definición de las componentes color a la mitad. De luminancia tenemos 720 muestras y de cada una de las componentes tenemos 360 nada más. La resolución vertical sigue siendo full, sigue siendo absoluta, toda. Otra forma de ver el submuestreo 422, simplemente los pongo a los diferentes gráficos porque pueden ser más fácil de entender para uno. Acá tenemos completa toda la información y acá tomamos solamente la luminancia, que nos permite, en definitiva, definir cuál va a ser el croma y la luminancia de los dos. Es decir, este píxel va a tomar el croma que vimos acá y lo va a igualar en los dos. Y así sucesivamente reducimos la información de crominancia a la mitad. Por ejemplo, lo transmitimos en 8 bits, toda la información en 8 bits, pero tenemos la mitad de las muestras. Al tener la mitad de las muestras, reducimos el ancho de banda
necesario y también la cantidad de información, a 1/3. El submuestreo 411, ¿qué implica? Vamos a bajar la frecuencia de muestreo a 1/4 de 13,5. 1/4, acá teníamos 422, tenemos 444, quiere decir que vamos a asignar a 4 píxeles contiguos el valor de uno de ellos de crominancia. En este caso, asignamos a todos estos píxeles de luminancia que tienen todos estos colores diferentes, el color del píxel 1. El resultado es este. Obviamente difiere significativamente de este, pero bueno, se reduce el ancho de banda a la mitad, y proporcionalmente la densidad de información a guardar. Reducimos la resolución horizontal a 1/4 y la resolución vertical es full. ¿Por qué? Porque tenemos una evaluación del color en todas las líneas. Ahora, de cada 4 píxeles horizontales estamos obteniendo un dato color, más 4 datos de luminancia. Esto representaría un dato color más 4 datos de luminancia por cada 4 píxeles. Con lo cual estamos reduciendo la cantidad de muestras en horizontal a 1/4 de 720 dividido 4 de 180, y la resolución vertical sigue siendo la misma. Nuevamente, bajamos la resolución horizontal en las componentes de crominancia. Su muestreo color formato 411, esto sí es notorio como formato de codificación. Nuevamente, estas muestras están codificadas con la misma profundidad de bits que la luminancia, pero tenemos mucha menor definición. El formato 420, estamos bajando la resolución horizontal a la mitad y la resolución vertical también a la mitad. ¿Por qué? Porque estamos bajando la frecuencia de muestreo de video a 675 en la componente roja y a 675 en la componente azul. Quiere decir que de la señal original estamos tomando, nuevamente estamos reduciendo significativamente el ancho de banda, lo mismo que se reduce con el 411. ¿Por qué? En el 411 de 4 píxeles de información de crominancia estábamos haciendo 1. Acá estábamos reduciendo la resolución horizontal en 1/4, y acá vamos a reducir la resolución horizontal a la mitad y la vertical a la mitad. Quiere decir que le vamos a asignar el valor de crominancia del píxel 1 de la línea 1 a estos 4 píxeles contiguos, que serían el 1 y el 2 de la línea 1 y el 1 y el 2 de la línea 2. Por eso estamos reduciendo a la mitad la resolución horizontal y a la mitad la resolución vertical. El píxel 3, la crominancia del píxel 3 va a terminar siendo la crominancia del píxel 3, 4 de la línea 1 y la 3, 4 de la línea 2. Por eso, el muestreo de cada componente pasa a ser el mismo, pero se muestrea línea de por medio, definiendo un color para estos 4 bits. Como que se define un color, definimos un color y cuál va a ser ese color para los 4 bits. En este caso, estamos reduciendo a la mitad la definición horizontal, de 720 pasamos a 360, y a la mitad de la resolución vertical, de 576 líneas útiles que tiene el PAL, bajamos a 288, o de 480 bajamos a 240, si es la codificación
es representativa del NTSC como referencia. Otra forma de verlo, el 420 es básicamente lo mismo. Y acá tenemos todos. Obviamente, el único que realmente no trae ninguna alteración es el 444. El 422 sí trae alteración, pero no se nota. Y el 411 o el 420 sí tienen un resultado significativo y notorio. Todo esto está definido en la norma 601, como dijimos. Esta norma define las frecuencias de muestreo. Esto es una parte de las normas. No hace falta que se aprendan de memoria. Sí, la frecuencia de muestreo de video, la frecuencia de muestreo de crominancia, no la norma en sí, pero sirve de referencia para entender cómo funciona la codificación digital. Está todo normado, no es que yo puedo codificar el video como se me cante, cuantificarlo como se me cante. No, que uno va a una cámara, podés codificar de acuerdo a la norma esta o codificar de acuerdo a otra norma y automáticamente estás eligiendo la cantidad de líneas, el formato de cuantificación y la frecuencia de muestreo y todo, que después vas a decir, este video lo grabé con la norma 601 y la placa que va a recibir este video tiene que poder aceptar la norma 601. Entonces lees las especificaciones de la placa, lees, esta placa acepta toda la información que le ingrese con la norma CCI R 601, listo, los conectás, ajustás los parámetros para que se puedan comunicar y está todo bien. Específicamente, la norma es 525 líneas en 60 campos, o 625 líneas en 60, o 625 en 50. Número de muestras por línea, muestras por línea, muestras por línea. Número de muestras de las señales diferencias color, porque estamos codificando en 422, la mitad. Estructura de muestreo ortogonal, idéntica para todos los campos y cuadros. Bueno, datos, frecuencia de muestreo, la codificación lineal en 8 o en 10 bits, muestra para la luminancia y para las diferencias color, también codificadas en la misma profundidad de bits. Número de muestras activas por línea, de luminancia, de crominancia, cómo son la cantidad de niveles de cuantificación, tanto de luminancia como de crominancia. Fíjate que la luminancia tiene 220 niveles. El nivel de negro corresponde no al 0, sino 256 son, pero no corresponde al 0, sino al nivel número 16. Desde ahí tenemos 220 y luego el blanco es del 235 para arriba, del 16 para abajo es negro y el del 35 para arriba es blanco. Y tenemos 220 niveles de opciones. En la señal color tenemos 225 niveles en la parte central del margen de cuantificación. Hay un nivel 0 y le corresponde el número 128. Quiere decir que tenemos 128 para arriba y 128 para abajo. Sería 225 dividido 2, 225 dividido 2. Tenemos 112 niveles para arriba y 112 niveles para abajo a partir del nivel 128. Es la cuantificación de cada una de las componentes color. ¿Qué significa? Que está todo definido por normas. Entonces, obviamente que si uno quiere ver, entender la norma y con qué profundidad de bits y con qué frecuencia de muestreo va a tener el video, el audio, todo, para saber si elegís grabar en la norma tal, con qué calidad estás grabando, bueno, vas a tener que entender y elegir el formato de grabación con la norma tanto. No vas a poder elegir 13 MHz de ancho de frecuencia de muestreo y 12 bits de muestras con esta norma. No, esta norma tiene estas características. En realidad la norma tiene muchísimos datos más y páginas con información. La más relevante me pareció esta como dato anecdótico que trae datos de información, pero a su vez para que comprendan cómo es
a partir de ahora, de que empezamos a hablar de codificaciones, está todo normado. No hay muchas cosas que podamos variar, pero sí, nuevamente, entender que la norma cuantifica con tantos niveles, muestrea tal frecuencia la luminancia, a tal otra la crominancia. No podemos con esta norma mostrar la crominancia a 13,5, no, es 6,75. Y eso nos define la calidad que vamos a trabajar. Datos adicionales de esta norma. Procesa este nivel de señal. En estudio se puede trabajar con el formato 444. No, obviamente les dije, acá no está representado toda la norma, hay opciones. Esto es una muestra genérica de lo que permite la norma. Sí permite el esquema 422, es decir, su muestreo color 422. Entre el equipamiento de estudio y el formato internacional de programas, que habitualmente, bueno, el SDI es un formato PCM, pero esto ya es para comunicación para transmisión. Fijémonos que la frecuencia, que ya entramos a hablar de frecuencia de muestreo y formatos. Esta norma posibilita la frecuencia de muestreo de 13,5 para la luminancia y con el formato 4.3 o el 16.9. Y adicionalmente, para el formato 16.9. Entonces, cuando sí uno elige el BT 601, ya uno empieza a elegir, voy a grabar en 444 o en 422. Voy a grabar en 13,5 o en 18. En 16.9 o en 4,3. En 8 o en 10 bits. Todas estas cosas sí hay que elegirlas como opciones dentro de la cámara porque uno trabaja en el formato 601. Pero una vez que uno lo grabó, ya está. No se lo puede modificar. Salvo que estemos grabando en 444, en RGB, en 18 MHz y en 16.9, con lo cual sí se puede convertir, y en 10 bits se puede recuperar, se puede convertir otros formatos con menor definición porque es la máxima. En cuanto a la codificación del formato de su muestreo 422, por ejemplo, de cada 2 muestras de luminancia, porque de cada 2 píxeles tomamos los 2 píxeles de luminancia y la información de crominancia de 1 píxel, porque bajamos la calidad a la mitad. Entonces, esto sí está definido cuando se va a codificar en forma seriada, que primero se va a transmitir la componente, la codificación en 8 o en 10 bits de la componente azul, luego se transmite este valor de luminancia, y así sucesivamente para el píxel contiguo y el píxel contiguo y el contiguo. Con lo cual, esto es un formato de codificación digital compuesta. ¿A qué se refiere? De luminancia más las componentes color codificadas con el submuestreo 422 y en 8 o en 10 bits. Si utilizamos, por ejemplo, el formato 420, la codificación sería la componente azul del píxel 1 de la línea 1, luego la luminancia del píxel 1 de la línea 1, la componente roja de la línea 1 del píxel 1 y luego el resto de las luminancias, para terminar de armar una palabra que va a significar cuánto vale la luminancia y la crominancia de esta, un píxel de crominancia se llamaría, porque son estos 4 píxeles agrupados en
el valor de crominancia y de luminancia de uno solo de ellos. Entonces, estamos transmitiendo secuencialmente y esto está todo perfectamente definido. La norma no me va a permitir transmitir este píxel de luminancia acá. No, no, ya está todo definido y el que recibe esta comunicación serial ya sabe que va a recibir este formato. Si la codificación fuese muestreada 420, recibe este bitrate string, sería. El string significa, stream es, stream de gas sería como un chorro de gas, sería como un grupo de, como una pulverización, no me sale el nombre en castellano, pero es como una secuencia de cosas que van pasando. Y es la secuencia de bits que suceden cuando uno elige el formato 420. Bien, y acá tenemos qué pasa con las imágenes. La imagen original, la codificación RGB, acá tenemos toda la información del rojo, todo lo del verde y todo lo del azul. No sé si vos lo percibís igual, pero obviamente yo sí lo percibo que tengo más definición acá que acá. Y eso tiene que ver con la definición del ojo. Digo, la definición electrónica de esto es similar a la definición de esto. Sin embargo, yo percibo más detalles en el verde que tanto en el rojo como en el azul. Consecutivamente sería la calidad mayor en el verde, esta intermedia y esta es menor. ¿Así lo ves igual? Sí, puede ser un poquito más nítido el verde. Sí. Bien, veamos qué pasa con todo esto. Así como tenemos las tres componentes de RGB, podemos armar a partir de las componentes la señal de luminancia, la señal componente roja y la componente azul. Esta señal de luminancia es la que se muestrea con máxima definición. Esto es lo que pasa a ser muestreado con calidad 422, sería la mitad de la resolución horizontal en el submuestreo 422. Acá no está con muestreo, con submuestreo, es 444. Acá hemos submuestreado la luminancia a la mitad. Fíjate qué significativa, la luminancia, ¿sí? Para que veamos cómo afecta reducir la calidad de la luminancia a la mitad, es esta diferencia que he puesto así las dos placas. Hemos reducido acá a la mitad la luminancia y acá a un cuarto la calidad de la luminancia. Ya vamos a ver que cuando reduzcamos la calidad de la crominancia es mucho menor la diferencia. Acá estamos observando la sensibilidad del ojo a la luminancia, a la variación de luminancia, a la variación de calidad de luminancia y a la variación de calidad de crominancia la vamos a ver ahora. Por acá reduciendo en 8. Acá tenemos la información completa de color. Acá hemos reducido al submuestreo 2 y fíjate que más allá de que hay un pequeño desplazamiento, no hay una diferencia significativa. Esto es 444, esto es 422. Hay una pequeña diferencia, realmente. Pero no es una diferencia significativa. Se percibe algo, yo creo que necesitaría un monitor profesional, como tal cual nos dicen, para poder ver la diferencia. Ahora, cuando vamos del 422 a reducir la mitad a la mitad, ¿sí? al 411 sería, ya sí hay una diferencia mayor. Igualmente, no tiene nada que ver con reducir la luminancia a la mitad. Y esto es reducir la crominancia, la calidad de crominancia en 8 veces. Con lo cual, sí hay una diferencia de calidad, pero no es fácil de percibir. Ya no es lo mismo que la diferencia de calidad de 1 a 8 en luminancia, que sería esta secuencia. Realmente es notoria la sensibilidad que tenemos a la luminancia. ¿Preguntas? Nada, profe. Nada. Nada.
Bien. ¿Entendí bien lo que es el submuestreo? Sí, sí, sí. Bien. Nuevamente, esto no lo habíamos dicho originalmente, pero cuando uno va a muestrear, elige muestrear a full, 13,5 todo, o acá arrancamos muestreando a la mitad la luminancia y crominancia, con lo cual no lo arreglas más. Digo, si ya muestraste en 422, nunca más va a poder volver a ser la calidad original. Por eso están las calidades originales, 444, en 10 bits o en 18 megas de velocidad de muestreo. Cuando uno quiere decir, bueno, a ver, yo voy a guardar un material en crudo, porque estoy haciendo una película en Disney, o no sé, un material, listo, está en un estudio de televisión en producción en Buenos Aires, en algún estudio de Palermo, y grabas todo a full. Después, cuando vas a decidir emitirlo, lo bajas a la calidad de la norma correspondiente. ¿Vamos? ¿Estás ahí, Lautaro? Sí, profe, perdón. Bien, no, todo bien. Arrancamos, aunque sea, tenemos 10 minutitos. La verdad que era una semana de paro, el sindicato está de paro, y bueno, habitualmente yo hago paro siempre, cuando, cuando el sindicato hace paro. Creo que es la primera vez que no hago paro cuando el sindicato hace paro en cuanto a las clases. En cuanto a los exámenes, nunca hago paro, porque considero que el esfuerzo de ustedes no lo podemos pinchar y decir, no, anda a rendir en octubre, anda a rendir en diciembre porque, o en marzo porque no nos pagan bien. Puede que dé una clase de menos y que te la tengas que arreglar para leerlo por ahí, pero con los exámenes yo no juego. Así que, pero esta vuelta, por lo tan ajustados que estamos con los cantidades de clases que nos quedan 2 clases, y la cantidad de temas que hay que encarar, decidí dar clases hoy. Así que es la primera vez que no hago paro en cuestión de clases. Así que intentemos aprovechar los 10 minutos que nos quedan. Vamos a hablar de conversión digital a analógico. Es decir, ya terminamos la conversión analógico-digital. Ya está. ¿Qué se hace en la conversión analógico-digital? Tomás la señal de un TV o de una fuente, que puede ser una computadora, tenés señales RGB, que las podés convertir en analógico y llevarlas a PAL, video compuesto, para difusión, lo que fuera, o los podés convertir en digitales y lo podés llevar a una señal digital en formato HD, SDI, es decir, PCM, o SD, SDI, como corresponda, pero esto es dentro de un estudio. Si uno va a salir al aire, por ejemplo, en formato ISDBT, que es el formato de televisión digital elegido en nuestro país y en casi toda Latinoamérica, se comprime el video en MPEG 2 y se transforma en un formato de televisión. El audio, como no es necesario transmitir la información de sincronismo, porque toda esta información ya está codificada dentro de lo que es los pulsos digitales, el audio se transmite digitalizado en formato ASEU o sí, en formato ASEU o SPDIF en los tramos de pulso de sincronismo. Es decir, esos pocos microsegundos que emplea cada línea para sincronizar las imágenes, como para enviar la información de sincronismo y todo, ahí se agrega en la codificación de la TV digital al aire, se agrega la información de audio. Es más, se pueden agregar hasta 16 canales de audio en
el periodo de sincronismo simplemente. También audio comprimido y digitalizado, por supuesto, digitalizado y comprimido. Así que este es lo que sería, a grandes rasgos, lo que sería el procesamiento dentro de un canal de televisión o a partir de la señal de video, las diferentes opciones que hay. Salir con TV analógica o salir con TV digital al aire o trabajar esta información de video digital con información sin comprimir, tal cual es TCM. Opciones que se pueden ver en lo que es transmisión. Tenemos la cámara y transmitimos una señal analógica, la recibimos y la reproducimos, o la de transmitir información digitalizada sin comprimir. Por lo tanto, digitalizamos, comprimimos, transmitimos, recibimos, descomprimimos la señal, la convertimos de digital en analógica y la podemos observar nuevamente en una pantalla y escuchar, tal cual es la televisión digital. Bien, ¿qué hacíamos en el cuantificador? Tomábamos la señal muestreada, que es una señal analógica, y a través de comparadores transformábamos esto en una señal tanto discreta en el tiempo, como está acá, en una señal discreta en valores, que luego la convertíamos en números binarios. Sí. Por las dudas, no está compartiendo ninguna pantalla. Por las dudas. Ah, bien, perdón. Qué buen dato. Mira, hagamos una cosa. Nos quedan 5 minutos. Dejemos el tema de codificación para la próxima clase. Yo voy a intentar subir esta información mañana y bueno, va a estar disponible. Si no es mañana, va a ser el lunes o el sábado a la mañana, lo máximo. Mañana seguro, o el sábado a la mañana en el campus y en WhatsApp mañana o el sábado o el lunes. Así que lo dejamos ahí para poder avanzar. No son muchas filminas las de conversión digital en analógico, pero es un tema que cierra el tema conversión digital analógico y viceversa, y está bueno que lo veamos comprendiéndolo bien. Y de ahí vamos a seguir avanzando ya en todo lo que es formatos de compresión y de transmisión también. Así que, bueno, Lautaro, gracias, mil gracias por acompañarme. Queda grabado tu participación en la clase y, como te decía, subo esta información al sistema apenas pueda. Bueno, profe, listo. Excelente, gracias nuevamente. Buen final de día y también un buen fin de semana. Buen fin de, profe. Hasta luego, que ande bien. Chao.